La palabra al diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidente. Creemos que esta sesión va a pasar a la historia argentina como una página negra de la historia del Estado y de este Congreso, como pasó el pacto Roca-Runciman, porque estamos ante una votación que implica un tratado de acuerdo colonial para la República Argentina. La única agenda propuesta por el gobierno en 3 meses de gobierno y hasta acá propuesta al Parlamento argentino es la que escribió el juez Griesa, la Corte norteamericana, cuando no tomó el caso, y Obama, que viene a bendecirlo el 23 y 24 de marzo. Todo el capital financiero internacional está a la espera de esta rendición nacional para una operación de ejecución de quiebra que viene a rescatar no a los argentinos, sino a rescatar al capital financiero contra la República Argentina. Y todas las fuerzas de Estado que nos han gobernado en los últimos 40 años y que han garantizado el pago y repago de una deuda ilegítima y usuraria, lo van a votar. Si este Congreso vota este pacto buitre, como creo que va a ocurrir, va a pasar a la historia como un Congreso de entrega nacional y una entrega que tiene como contrapartida un enorme ajuste contra los trabajadores argentinos. Vamos a ser breves sobre la letra del acuerdo. Ha habido debate si los buitres ganan 13 o 15 veces lo que pusieron. El expresidente del Banco Central, González Fraga, lo estiró hasta 24 veces. En algunos de los casos de los fondos buitres depende a cuánto compraron. Lo que es seguro es que el dictamen de mayoría plantea el pago del 100% del capital y 3 veces el capital en intereses. El oficialismo arguye que el lucro cesante de los canje 1 y 2, si hubieran entrado estos bonitas en el canje, es equivalente a este acuerdo colonial de pago del total de los intereses y de 3 veces el total del capital y de 3 veces los intereses. Tienen razón. Eso lo único que demuestra que el canje 1 y 2 fueron un negociado de rescate de deuda de la misma magnitud que este pacto buitre. Y además, este pacto buitre es el último eslabón de una política que ejecutó el kirchnerismo en los últimos años. El Club de París, los tribunales del CIADI, la escandalosa indemnización a Repsol, simplemente no les dio la nafta, no tuvieron la espalda política para este último capítulo que hoy está completando el gobierno de Macri. Dijimos que esta ley era un cheque en blanco. Y lo sigue siendo, porque el artículo 4 no movió una coma, que dice que el techo es hasta el 100% de la sentencia del juez Griesa. De manera que todavía hay tela para cortar con todos los planteos judiciales que acá se dilucidaron, pero lo que está puesto a votación en el dictamen de mayoría tiene el techo del 100% de la sentencia. La bendita jurisdicción extranjera. Se ha criticado la jurisdicción de los canjes 1 y 2, por supuesto. Es la jurisdicción de la justicia norteamericana. Acá el diputado Laspina habló de la justicia americana. No la conocemos. Conocemos la justicia norteamericana, que nos está costando caro a los argentinos. Y volvemos a suscribir deuda en tribunales de la justicia norteamericana. Lo que también conocemos es la justicia argentina y vemos la prioridad brutal de cumplir con los fallos de la justicia norteamericana, mientras los fallos de los tribunales previsionales y de la Corte Suprema Argentina no se cumplen para los jubilados y se apela hasta la muerte para no pagar centenares de miles de juicios. Paul Singer y su gente tampoco van a pagar impuestos, que acá pagamos hasta en los salarios, porque este arreglo no tributa $1 de ganancias. Y al igual que en el pacto Roca-Runciman, creo que al ministro de Economía, lo puso en la banca Morgan. Ha sido su carta fuerte. La banca Morgan está metida hasta el cuello en este negociado fuertemente, donde se van a emitir
15.000 millones de dólares que va a gestionar la banca Morgan. Ahora hay que decir, y notablemente no lo ha dicho nadie, al menos en los 3 oradores que me han precedido, que a una tasa, considerando baja del 7%, que hay que ver, porque la provincia de Buenos Aires acaba de suscribir deuda al 9,37%, a esa tasa, a un plazo de 10 años, los bonos que se emitan nos van a costar el doble. Van a costar 30.000 millones de dólares, es lo mismo que pasó con Repsol. Se emitieron 6.000 para garantizar 5.000 y con intereses pasaron los 10.000 millones de dólares. La banca Morgan ha sido también el eje del crédito de 5.000 millones de dólares llamado para capitalización del Banco Central. Y de eso ya se fueron 2.000 millones de dólares a los especuladores de divisa. O sea que primera conclusión de la función de lo que estamos discutiendo es garantizar la fuga de capitales. Y de manera inmediata, automática, va a venir la suscripción de deuda por los giros de utilidades pendientes que quedaron del cepo, va a venir la emisión de deuda a las compañías que pusieron dólares de sus casas matrices por el cepo y ya tenemos de entrada otro gatillo de 20.000 millones de dólares de deuda, que también son dólares que se van a ir del país, plata que se va del producido y de la riqueza de los argentinos. También hemos sabido ahora, por la crisis por la que salta Galucho, que YPF ha sido endeudada antes y después de la asunción de este gobierno en 7.000 millones de dólares, dólares que fueron canjeados por pesos y entraron a la reserva del Banco Central para financiar la fuga de capitales. También sabemos eso. Estamos financiando la fuga de capitales. Pero la saga es más amplia. Esto es una montaña de deuda, pero nos espera un macizo montañoso. El Banco Central ha hecho en su vencimiento en enero una operación de canje de títulos intransferibles por bonos transables de 5.000 millones de dólares. Y ese es el destino de un pasivo de 70.000 millones de dólares que tiene en esas condiciones el Banco Central. Entonces acá hay algo y que me resulta notable que los dos oradores kirchneristas no lo han tocado. Ellos discuten este acuerdo, moneda más, moneda menos. No discuten lo que viene con este acuerdo. ¿Cuál es la perspectiva económica? ¿Cuál es la perspectiva de endeudamiento? Esto viene a abrir un brutal ciclo de endeudamiento. Y les quiero decir, es para refinanciar pasivos, para financiar fuga de capitales. ¿Dónde vieron que va a venir un dólar para invertir en infraestructura, en desarrollo de la fuerza productiva? Miren lo que ha publicado Ámbito Financiero de hoy, un reporte de Standard & Poor's. La nueva calificación dependería en gran medida de nuestra evaluación de la capacidad del gobierno para implementar sus reformas económicas y sobre cualquier amenaza legal persistente que pudiera afectar la capacidad de pago. Por favor, lo que van a estar estudiando estos buitres y las calificadoras buitres que calificaban maravillosamente a los derivados con base en las hipotecas norteamericanas que dio origen a la presente crisis mundial desde el año 2007-2008. ¿Qué van a calificar esas calificadoras? La aplicación del ajuste. No hay que mentirle al pueblo. Nunca los ciclos de endeudamiento que nos llevaron a 8 defaults en la República Argentina fueron invertidos para el desarrollo nacional, para infraestructura, ni para todo lo que se le está mintiendo a los argentinos. Por otro lado, esta operación buitre es la última puntada de un ciclo histórico. Miren, para dar una idea, en el 76 la deuda era 8.000 millones de dólares. En el 83, 45.000 millones de dólares. En 1990, 65.000. Vaya pensando los distintos gobiernos que afrontaron estas deudas, que las hicieron propias. En el 2001, 150.000 millones de dólares. Y hoy la página del Ministerio de Economía, se lo hice reconocer al ministro Pratgay en el plenario de comisiones, indica 240.000 millones de dólares. Es decir, que estamos pagando una deuda usuraria que ha venido creciendo como una bola de nieve a lo largo de la historia. Y hay que poner muy de relieve que Néstor Kirchner asume con 144.000 millones de dólares, deja el gobierno el kirchnerismo con 240.000
después de haber pagado, en palabras de la expresidenta Cristina Kirchner, serialmente 190.000 millones de dólares. No le vengan al pueblo argentino con la vulgaridad de que las deudas se pagan, porque esto no se debe celebrar acá, esto se celebra en Wall Street y probablemente en la City porteña. No hay nada para celebrar los grandes logros que aquí se dijeron cuando defendieron el dictamen de la mayoría. Seguramente alguien va a refutar que el desendeudamiento, que no es tal, que es una mentira, porque si debemos 240.000 millones de dólares no hay tal desendeudamiento, que el desendeudamiento es con la banca extranjera. Eso es totalmente relativo. Esto estaría queriendo decir que la mitad de la deuda que hoy está en las instituciones argentinas, especialmente en el ANSES, en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, es una deuda que no se paga. No, los bonos del ANSES, para nosotros, son deuda prioritaria del Estado argentino. Es la única prioritaria, los bonos del ANSES. Pero por otra parte, son transables en el mercado. El hoy diputado Bocio los largaba al mercado, a los bonos en dólares, para deprimir el blue por orden del ministro Kicillof. Son bonos transables como los bonos de cualquier otro bono de la deuda, de cualquier otro tenedor de la deuda. ¿Cómo que no tenemos, cómo que estamos desendeudados? Viene un ciclo de endeudamiento arriba de una nación quebrada. Se afirma que el reconocimiento de esta deuda tan oneroso, tan gravoso, tan brutalmente usurario, va a evitar un ajuste. Que va a evitar un ajuste o, dicho de otra manera por otros, va a lograr que tengamos un ajuste suave. La realidad es que en estos 90 días tenemos 110.000 despidos solo en los meses de enero y febrero. En noviembre, diciembre, enero y febrero una inflación del 15%, que proyectada es un 50% anual. Vuelan los alquileres, 38% las tasas de interés, que están infartando la economía en la depresión, porque nadie puede tomar un crédito para producción ni para consumo con esas tasas. 4.900 pesos a los jubilados. El ajuste que está en marcha y que ya se está aplicando es la precondición de este pacto buitre. No es que no va a haber ajuste tomando esta deuda. Ya tenemos ajuste y vamos a tener muchos otros. Porque les quiero decir lo siguiente. A diferencia de los default anteriores, por ejemplo, en los 90, que estaban las empresas públicas, el petróleo, los teléfonos, las redes de gas, las redes eléctricas, para entregar del llamado patrimonio nacional. Hoy no existe más. Los 12 años de kirchnerismo convalidaron la privatización de los 90. ¿Con qué garantizamos el ajuste? Con más ajuste. ¿Con qué garantizamos la deuda? Con más ajuste. Esta es la realidad que tenemos que explicarle a los argentinos. Y el de financiamiento del ANSES, por ejemplo, que naturalmente producirían devolverle a la provincia los fondos que se le han usurpados. ¿Con qué lo piensan solventar? ¿Reponiendo las cargas patronales rebajadas en los años 90? Como por ejemplo proponemos nosotros históricamente para el 82%. De ninguna manera. Están pensando en una subjubilación asistencial. Están pensando en elevar la edad jubilatoria. Y para botón de muestra, tenemos que en la provincia de Córdoba anularon en enero el 82% para sus jubilados. Una provincia cuyo gobierno está en fila para votar este pacto buitre con sus diputados. Esta es la realidad. No vengamos a hablar del 82%, que todavía escucho. Se ve que les han quedado los ecos de la demagogia de la campaña electoral. El viceministro del Interior dijo que es el mejor acuerdo para un país quebrado. Eso ya fue más interesante, porque está reconociendo que es un mal acuerdo en un país quebrado y no desendeudado. Ahora, este es el motivo de la vuelta del FMI. El artículo 4 no es una casualidad. El FMI viene a monitorear el ajuste. Y les digo a todos los diputados de las provincias, a monitorear el ajuste nacional, el ajuste provincial
y el ajuste municipal. El FMI va a ser el prestamista de última instancia cuando vamos a la próxima quiebra, a la que inexorablemente nos lleva este pacto buitre de hipotecamiento nacional y el ciclo de deuda que viene atrás de él. El déficit, señores diputados, no lo producen los jubilados, el déficit fiscal, que es una realidad, no lo producen las asignaciones familiares, el déficit fiscal lo produce la usura de los intereses de la deuda que pagamos. No miremos para otro lado. Los subsidios al capital, las exenciones impositivas que superan los 150.000 millones de pesos. Nosotros tenemos una propuesta de ajuste. El Frente de Izquierda tiene una propuesta de ajuste. Por ejemplo, no pagarle los 68.000 millones de pesos que el gobierno Macri reconoció del negociado de Kicillof y Cristina Kirchner del dólar futuro. Miren qué interesante, primera medida. Segunda medida, investigación y suspensión del pago de la deuda que sea considerada ilegítima en la República Argentina. Otro ajuste a los bancos que han ganado como nunca en la etapa precedente y han ganado con títulos públicos, no prestando para la industria, no prestando para el desarrollo nacional. Miren si tenemos para ajustar a las mineras, para ajustar a las petroleras. En cambio, a las mineras se las premió con una rebaja de retenciones. Y a las petroleras se le paga el doble del precio internacional del petróleo, que lo pagamos en los surtidores con aumentos sistemáticos. Los gobernadores están esperando en fila este pacto colonial, pero para más endeudamiento de provincias que están quebradas, como nuestra provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha suscrito una deuda totalmente alarmante la semana pasada, de 1.250 millones de dólares a más del 9%. No hay tal caída de las tasas de interés, porque estando en la inminencia de lo que consideran el paraíso del endeudamiento, deberían haber caído las tasas. No han caído. El presidente Macri fue a Davos a ser el garante de esta operación contra el pueblo y contra el pueblo de cada provincia. Yo creo que este 24 de marzo tenemos que ser centenares de miles. Se lo digo a todos los argentinos que nos estén escuchando. Centenares de miles. Porque no es casual que venga Obama. No es casual que haya venido Hollande. No es casual que haya venido Renzi. El capital financiero internacional quiere arrodillar a la Argentina y los líderes de las naciones imperialistas han venido a garantizar ese curso, a reforzar incluso las debilidades del gobierno de Macri. Nosotros vamos a explotar las debilidades del gobierno de Macri para que el movimiento obrero derrote el ajuste de Macri, el de Urtubey, el de Alicia Kirchner y el de todo gobernador que aplique el ajuste contra los trabajadores. Las deudas externas, por otra parte, no nos vengan, son un mecanismo de expoliación de los pueblos en el mundo. No nos vengan con que las deudas se pagan. Hay capital sobrante que anda por el mundo que no encuentra lugar en la producción. Esto es notable. Supera el capital financiero varias veces el Producto Bruto Mundial. Es un mecanismo de succión de las riquezas que crean los pueblos con su trabajo. Y es un capitalismo responsable de crisis humanitaria, de miles de desocupados, de que 2 de cada 5 jóvenes en el mundo no tengan trabajo, de guerras civiles, de guerras de ocupación, de la crisis de los refugiados en Europa. Han quebrado naciones que no son de la periferia mal llamada emergente como nosotros, como Grecia, como Irlanda, como Portugal, como España. Es una crisis mundial que es descargada sobre la República Argentina. Hay que decirle esto a todo el mundo, y los que decían que Brasil era el emblema del país normal, del país en desarrollo, hoy está aplicando un ajuste, y el resultado de ese ajuste, además del repudio popular a la presidenta Dilma, es que ha caído 4% el Producto Bruto y se estima una caída similar para el año que viene. El ajuste trae recesión. Estamos en un ciclo de fuga de capitales y no de lluvia de inversiones como nos prometen el gobierno y los que defienden el dictamen de mayoría. Por fin, para ir ya finalizando, nosotros defendemos un dictamen de minoría que plantea la formación de una comisión investigadora avalada en un Congreso de Trabajadores con delegados electos
para investigar toda la deuda, su carácter ilegítimo, su carácter usurario, suspender el pago, a excepción de aquellas tenencias de jubilados o pequeños ahorristas, y que esas conclusiones sean volcadas en un referendo nacional para tener un gran debate de 2 meses en todas las organizaciones populares. En oposición, pido mis 2 minutos, algunos tuvieron 4, presidente. En oposición al programa económico de rescate de los buitres, nuestras reivindicaciones inmediatas son prohibición de despido y suspensiones, que lo tenemos como proyecto, el aumento de emergencia a los jubilados, 40% de aumento a los trabajadores y un salario equivalente a la canasta familiar, abolir el impuesto a la ganancia en los salarios. En nuestra propuesta de no pago de una deuda usuraria hay un programa económico mediante una banca soberana, el control del comercio exterior, la recuperación de los recursos estratégicos, del subsuelo, todo lo contrario de lo que se está haciendo. Se colocan nuestros recursos como garantía de este ciclo perverso de endeudamiento. No coincidimos con Cristina Kirchner cuando dijo que si Macri arregla con los buitres dura 12 años. El movimiento obrero se va a levantar contra este ciclo de endeudamiento a costa del sudor y de las lágrimas del pueblo argentino. Más temprano que tarde. Ya empezó con el gran paro de los estatales del 24 de febrero, las movilizaciones y paro de decenas de miles de docentes en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Neuquén, en Santiago del Estero, en distintas provincias del país. El movimiento obrero se va a poner en pie, incluso superando aquellas burocracias sindicales que están acompañando el ajuste mirando para otra parte. Por fin, quiero decir, el Frente de Izquierda se plantea como una alternativa política contra este capitalismo, contra esta organización social que tiene a las deudas como un factor de opresión nacional de los pueblos. Y los vamos a apoyar en la lucha del movimiento obrero para constituir una alternativa política que lleve a los propios trabajadores al poder para terminar con la guerra, con la expropiación de las deudas, con el hambre, la miseria y la explotación del hombre por el hombre. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.